Buen día a todos. Esta presentación es sobre el trabajo Hybrid Cuckoo Search for Solving the DNA Fragment Assembly Problem, realizado en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Ciencias de la Computación y Sistemas de Información CICSI 2020. Este trabajo fue desarrollado por Jessica Carballido, Ana Olivera, Pablo Vidal y quien les habla, Matías Rojas. Esta presentación se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se realiza una introducción al problema del ensamblaje de fragmentos de ADN. Luego hablaremos sobre la contribución de nuestro trabajo y la solución propuesta. Seguidamente se detalla la configuración de los experimentos y se presentan los resultados obtenidos. Y finalmente se plantean las conclusiones y los trabajos futuros. El ensamblaje de fragmentos de ADN consiste en la unión de fragmentos pequeños para obtener una única secuencia común. Se trata de un proceso fundamental para cualquier proyecto de descubrimiento y análisis del genoma, ya que obtiene la secuencia completa de ADN sobre la que se van a aplicar las demás actividades. Para entenderlo, es necesario entender el proceso de secuenciado de ADN. El secuenciado es básicamente el descubrimiento de las bases nitrogenadas que conforman a las hebras de ADN y el orden en el que se organizan. Estas bases nitrogenadas son la adenina, guanina, citosina y timina. Las máquinas secuenciadoras no pueden trabajar con hebras largas de ADN, por lo que la práctica habitual es segmentarla en distintos fragmentos. Uno de los métodos existentes es shotgun sequencing, que consiste en realizar cortes aleatorios que mantengan porciones redundantes de manera que puedan ser unidas posteriormente. Por cada fragmento se determinan las bases nitrogenadas que los conforman y su orden. Estos fragmentos son posteriormente unidos mediante algún método de ensamblaje de fragmentos de ADN para obtener la secuencia completa correspondiente a la hebra original de ADN, como se observa en el recuadro amarillo. El ensamblaje de fragmentos de ADN incluye tres pasos. El primero se denomina overlap o superposición e identifica las mejores superposiciones entre sufijos de un fragmento y prefijos de otros. Las mejores superposiciones son aquellas que tengan una mayor fortaleza. El segundo paso se denomina layout o disposición y consiste en identificar el orden de los fragmentos de acuerdo a la fortaleza de las uniones obtenidas en el paso de superposición. El objetivo es maximizar la suma de puntajes de fortalezas entre fragmentos sin repetirlos. Por lo tanto, se trata de identificar la permutación que maximice este puntaje. Finalmente, se tiene el paso de consenso y consiste en la obtención de la secuencia completa de ADN a partir de eliminar las partes redundantes del resultado obtenido en el layout. El puntaje de una secuencia obtenida en el layout es calculado mediante la fórmula que se presenta en el slide, que consiste en la sumatoria de las fortalezas de la unión entre los fragmentos A y A+1. Esta fórmula generalmente es utilizada como función fitness o aptitud y por lo tanto también es considerada en este trabajo. Como se observa en la diapositiva anterior, el ensamblaje de fragmentos de ADN es un problema en el que se buscan permutaciones de fragmentos basados en la fortaleza de las uniones. Es por esto que se lo considera un problema de complejidad computacional NP-hard o difícil. Los enfoques predominantes en la actualidad se derivan generalmente de las heurísticas voraces, que poseen las desventajas de ser propensos a estancarse en óptimos locales y además tener una alta demanda de tiempo de procesamiento. Una alternativa son las metaheurísticas, que han demostrado ser capaces de encontrar soluciones a problemas combinatorios de manera rápida e independientemente del tamaño del espacio de búsqueda. Además, en los últimos tiempos surgieron aproximaciones que hibridan metaheurísticas globales, con gran capacidad de exploración, y métodos de búsqueda locales que aumentan la capacidad de explotación. Teniendo en cuenta esto, en este trabajo se proponen dos enfoques híbridos utilizando el algoritmo Cuckoo Search para la resolución del ensamblaje de fragmentos de ADN. Su selección se debe a que su versión canónica ha demostrado un gran rendimiento en problemas combinatorios similares como el problema del viajante. Ahora pasamos a describir nuestra propuesta. El algoritmo original Cuckoo Search está inspirado en el comportamiento natural del pájaro cucú. Este tipo de pájaro tiene la particularidad de poner sus huevos en nidos de otros pájaros para que los cuiden por ellos. El pájaro del nido los cuida hasta que se da cuenta que no son sus huevos y los destruye o simplemente abandona el nido. El algoritmo Cuckoo comienza con la generación y evaluación de los nidos iniciales, donde cada uno posee un huevo que es en realidad una solución al problema que se está tratando. Es importante aclarar que el número de nidos es fijo durante toda la ejecución del algoritmo. Luego se generan los huevos de los pájaros cucú aplicando la fórmula de vuelo de Levy sobre cada uno de los huevos existentes. Estos huevos de cucú son dejados en nidos seleccionados de manera aleatoria, reemplazando a los existentes solo si lo mejoran en el valor de actitud. Seguidamente se determina cuáles nidos son abandonados. Generalmente existe una tasa mínima de abandono, como por ejemplo el 10% de probabilidad. Si se determina que un nido es abandonado, se genera aleatoriamente un huevo que lo ocupe, simulando la aparición de un nuevo pájaro.
En este trabajo proponemos la implementación de un algoritmo QQ-Search híbrido que se diferencia de la versión canónica en que implementa métodos de búsqueda local antes de pasar a la siguiente iteración. El lugar en el que se introducen estos métodos en el algoritmo QQ-Search canónico se indica en la presente figura con un recuadro amarillo. Finalmente, se vuelven a evaluar todos los huevos y se continúa con la siguiente iteración. El algoritmo finaliza su ejecución cuando se satisface la condición de parada. Como se mencionó, en este trabajo proponemos dos variantes de algoritmo de QQ-Search híbrido. La primera consiste en combinar el algoritmo QQ-Search con el algoritmo de recocido simulado, y la segunda lo combina con la búsqueda local consciente del problema. El recocido simulado o Simulated Annealing surge a partir de una analogía entre la simulación del recocido de sólidos y los problemas de optimización. El algoritmo comienza con la generación de un individuo inicial. A este individuo se le aplican perturbaciones con el objetivo de identificar a sus vecinos. Si un vecino generado mediante la perturbación es mejor que el individuo actual, se lo acepta manteniéndolo como nuevo individuo. Si el vecino generado es peor que el individuo actual, se lo acepta de acuerdo a la probabilidad de Boltzmann, donde θ es la diferencia entre la aptitud del nuevo individuo y el actual, y t es el coeficiente de enfriamiento que varía a medida que se realizan las iteraciones. La búsqueda local consciente del problema, o PAS por sus siglas en inglés, parte de una solución a mejorar al igual que el recocido simulado. Entonces, hace comparaciones de a pares de fragmentos hasta encontrar las posiciones que, si son superpuestas, aumentarán la calidad de la solución. En particular, esto se da cuando se produce un aumento en la cantidad de superposiciones y la cantidad de contigs es mayor o igual a la que ya se poseía sin variar la posición de los fragmentos. Los contigs son disposiciones de fragmentos en las que todas las superposiciones tienen una fortaleza mayor a un umbral determinado, que generalmente es establecido en 30. Finalmente, se intercambian los fragmentos identificados, se evalúa la nueva solución obtenida y se pasa a la siguiente iteración. Si no existe ningún intercambio que mejore la calidad de la solución, se continúa con las iteraciones. Los experimentos fueron configurados de la siguiente manera. Los algoritmos considerados fueron el algoritmo QQ-Search canónico y las versiones propuestas en este trabajo, la combinación con el recocido simulado o Simulated Annealing en inglés y la combinación con la búsqueda local consciente del problema o PAS por sus siglas en inglés. Las pruebas fueron realizadas utilizando 9 instancias de datos conocidas en el problema de ensamblaje de fragmentos de ADN. Estas instancias son de distintos tamaños con el fin de observar la eficiencia del algoritmo ante diversos contextos. Se definió como condición de parada por cada algoritmo alcanzar la cantidad de 100.000 evaluaciones. Además, cada algoritmo fue ejecutado 30 veces de manera independiente para asegurar la significancia estadística de los resultados. En cuanto a los métodos de búsqueda local, estos realizan 10 iteraciones por cada vez que se ejecuten. Finalmente, las evaluaciones se centraron en dos aspectos: la comparación en cuanto al valor de fitness o aptitud y la comparación en cuanto al hit rate o la cantidad de veces en la que se alcanzó el valor óptimo conocido. Ya pasando a los resultados, en esta diapositiva se muestra el hit rate y el promedio del valor de aptitud obtenido por cada algoritmo con cada instancia considerada a lo largo de las 30 ejecuciones independientes realizadas. Los resultados muestran una notable mejora al introducir PALS como método de búsqueda local en la ejecución del algoritmo QQ-Search. Se pudo observar que la combinación con PALS logró alcanzar valores de aptitud máximo en algunos casos y en otros mantuvo una mínima diferencia. En cuanto a la hibridación con el recocido simulado, los resultados obtenidos no fueron buenos e incluso en algunos casos no se logró mejorar al QQ-Search canónico. Esto puede tener relación con la poca cantidad de evaluaciones que realiza el recocido simulado, lo que le impide realizar una mayor exploración del vecindario. En este slide se presentan las evoluciones del valor de aptitud de las 3 variantes evaluadas sobre 3 de las instancias consideradas. En la primera figura se observa un comportamiento similar por parte de las 3 versiones. En este caso destaca por una mínima diferencia la combinación con PALS. En la segunda y tercera figura se observa una mejora notoria de la combinación con PALS con respecto al QQ-Search canónico y el QQ-Search combinado con recocido simulado, obteniendo valores ampliamente superiores. Esto indica que fue capaz de lograr una adecuada disposición de los fragmentos comparado con las otras alternativas. En las 3 figuras, la combinación con el recocido simulado obtuvo los peores resultados. En cuanto a las conclusiones, en este trabajo se propusieron 2 hibridaciones del algoritmo QQ-Search para la resolución del problema de ensamblaje de fragmentos de ADN. El primero realiza una combinación con el algoritmo de recocido simulado, o mejor conocido como Simulated Annealing, o SA por sus siglas en inglés. Y el segundo lo combina con el algoritmo de búsqueda local consciente del problema, o PALS por sus siglas en inglés.
En general, la hibridación realizada con PALS pudo alcanzar valores óptimos o al menos cercanos a ellos en la mayoría de las instancias consideradas, lo que refleja efectividad para abordar el problema. Además, pudo lidiar con instancias de distintas dimensiones sin ser afectado completamente. Todo esto sugiere un buen balance entre exploración y explotación del espacio de búsqueda. La hibridación con el recocido simulado mostró un mal rendimiento para abordar el problema, lo cual puede estar relacionado, como se mencionó en slides anteriores, a que el número de ejecuciones del recocido simulado como método de búsqueda local es reducido, lo cual puede afectar a la explotación del espacio de búsqueda resultante. Como trabajo futuro, en primer lugar se propone implementar un método de perturbación combinando características destacables de otros enfoques que aborden el problema de ensamblaje de ADN con el objetivo de obtener una mejor exploración del espacio de búsqueda a expensas de un menor tiempo de ejecución. También se pretende buscar mejores métodos de análisis de calidad de las soluciones obtenidas, ya que la función aptitud comúnmente utilizada deja de lado aspectos fundamentales como la cantidad de contigs en cada secuencia obtenida, la calidad de la secuencia obtenida en el consenso, etc. Muchas gracias por su atención.